Este año 2020 ha sido uno de los mejores años de la historia para todas aquellas empresas de tipo growth. Fatídicamente, esto se debe a que la pandemia del coronavirus con las grandes bajadas ha generado grandes oportunidades en empresas de este tipo de inversión. Pero por eso hoy te vengo a hablar de cómo analizar estas empresas de estilo growth que tanto rendimiento han dado este año y veremos si continúan dándolo en el año 2021. Así que si te interesa el tema, dentro vídeo. Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de JF Partners, soy Mario Díez, también conocido como Mario 10%, y en el vídeo de hoy te vengo a hablar de cómo analizar las empresas de estilo growth. ¿Por qué? Porque estas empresas son un tipo de empresas con un gran crecimiento que muchas veces se da bastante rápido y podemos aprovecharnos de grandes subidas y de grandes rentabilidades en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, tengo que decir que este tipo de estrategias, por lo general, en años normales, suelen ser rentables durante ciertos periodos del año. A veces son meses, normalmente son meses, pocas veces son semanas, pero sí que hay pequeños periodos de 2, 3, 4, 5 meses en los que estas empresas suelen ser bastante rentables y no tiene por qué ser periodos continuos, sino que a lo largo del año haya distintas fechas en las que ciertas empresas suban bastante rápido. Pero por eso, antes de seguir, quiero decirte una cosa, y es que si es la primera vez que estás viendo este vídeo y no estás suscrito, aprovecho para que debajo le des a suscribirte y actives la campanita porque constantemente estamos subiendo vídeos dando mucha información acerca de inversión en bolsa, distintas estrategias y muchas cosas más. Así que no te olvides y suscríbete. Volviendo al tema, la estrategia growth es un tipo de inversión que además en los últimos años realmente llevamos un buen periodo de bonanza en esta estrategia. Por ejemplo, podríamos decir que es la contrapartida del value, que tampoco es exactamente así, pero sí que es cierto que el value los últimos años está de capa caída, pero esto no quiere decir que tampoco el value sea una mala estrategia de inversión, simplemente son estrategias distintas. Pero volvamos al growth porque es lo que nos atañe en este vídeo. El growth es un tipo de inversión que no se centra tanto en el valor actual de las empresas, sino en buscar el potencial crecimiento que puedan tener estas empresas a futuro. Por lo general, son empresas que suelen ser más bien pequeñas o incluso recientes, porque es aquí donde encontramos ciertas características que hacen que estas empresas potencialmente a un año vista, 2 años, 5 años vista, puedan tener un crecimiento y nosotros podamos aprovechar ese movimiento en los mercados para obtener grandes rentabilidades. Esta filosofía realmente, no me voy a extender demasiado con la historia, pero sí que es cierto que nace con la idea de tratar de encontrar empresas como las que hoy están liderando, como Amazon, Facebook, Apple, las famosas FAANG, por ejemplo, y buscamos el comportamiento que estas empresas tuvieron 10 años atrás, cuando en aquel entonces todavía eran empresas pequeñas, algunas de ellas, otras ya eran bastante conocidas, y queremos buscar qué fue lo que hicieron estas empresas, qué valores o qué ratios realmente fueron comunes en todas ellas en ese periodo inicial de crecimiento, que podamos ver en empresas de hoy en día que estamos descubriendo que algunas ya las utilizamos en nuestro día a día, pero todavía son empresas que no han llegado a esa fase de madurez, y así aprovechar para poder invertir en ellas y obtener buenas rentabilidades. Así que uno de los primeros factores a la hora de analizar estas empresas, te lo acabo de decir, y es que por lo general, no tiene por qué ser siempre así, pero por lo general buscaremos empresas que sean relativamente recientes. No quiere decir que hayan salido ayer, sino que pueden haber salido incluso hasta hace 10 años. Quizá ya me voy un poco muy lejos, pero 5 años puede ser un buen periodo de empresas que empiezan a crecer y poco a poco vamos viendo cómo van surgiendo. De hecho, seguramente si te digo Tesla es una empresa de tipo crecimiento, growth, aunque hoy en día ya está entrando en el S&P 500 y ya la podemos ver como un coloso porque realmente tiene una capitalización bursátil muy grande. De hecho, ahora sí entra en el S&P 500, si no recuerdo mal, entra con la posición 13 en cuanto a capitalización, pero si la comparamos a hace un año, un año y medio, estaba valorada en aproximadamente unos $200. En la última gran caída que tuvo, llegó hasta los $186 antes del split, porque hay que recordar que Apple
Tesla hizo un split. Dicho esto, no me enrollo. Primer punto, empresa que sea relativamente reciente. Otro punto a tener en cuenta cuando analizamos empresas de tipo growth es su capitalización bursátil, porque aprovechando el caso de Tesla, hoy en día Tesla es un coloso. Y tú piensa una cosa, pongamos el caso de Tesla. Tesla es una empresa que tiene una capitalización bursátil de alrededor de unos 600 billones de dólares, billón americanos, que son 600.000 millones de dólares en España. Y podemos pensar que para doblar la capitalización de una empresa tan grande realmente va a ser muy difícil. Es como intentar pensar, si tienes 100 euros, te va a resultar mucho más fácil convertirlos en 200 euros que si tienes 100.000 euros. Pues a nivel empresa pasa más o menos lo mismo, porque no es tan fácil que la cotización de esta empresa se doble, que va a implicar que su market cap, su capitalización bursátil también se doble. Por eso, otro punto importante es también fijarse en buscar empresas de una mediana o baja capitalización para intentar encontrar las empresas de tipo growth, y es un punto importante a la hora de analizarlas, ya que podemos tener en cuenta, sobre todo a la hora de invertir pues más a corto o largo plazo, si la capitalización bursátil es mucho mayor o mucho menor. Esto también va a implicar muchas veces en si una empresa es más volátil o menos volátil, aunque no tiene por qué ser un condicionante. Sí que es cierto que empresas con poquita capitalización pueden llegar a ser mucho más extremas en sus movimientos que empresas grandes, aunque Tesla no es el mejor ejemplo porque Tesla es bastante volátil. Ya tenemos algunos de los factores realmente importantes, pero vamos a hablar del verdadero crecimiento, y el verdadero crecimiento de este tipo de empresas se encuentra en los EPS. Los EPS son los beneficios por acción que presentan en resultados, y podemos ver en los informes, en los balances, las empresas. Y este valor es muy importante porque si tenemos una empresa que tiene un crecimiento en EPS, puede entrar dentro del baremo de empresas de tipo growth. ¿Este crecimiento cómo se valora? Pues básicamente lo que hacemos para valorar y analizar estas empresas es comparar los trimestres equivalentes de esta empresa y ver qué EPS tenía. Por ejemplo, si ha presentado resultados en septiembre de 2020, habría que comparar los EPS de este trimestre con los de septiembre de 2019. Y esto a veces causa mucha confusión entre las personas porque no entienden el por qué miro el del año anterior y no miro el trimestre anterior. Pues básicamente porque para comparar de una manera más equitativa lo que buscas es mirar en el mismo periodo del año pero del año anterior. De esta manera tú puedes ver si hay cierto crecimiento. Y esto pasa porque, por ejemplo, si tú tienes una empresa que vende sombrillas de playa, no vas a comparar el trimestre de diciembre con el de agosto, porque el de agosto seguramente tus EPS o tus ventas hayan sido mucho más grandes, y en diciembre, como hace frío y si estás en el hemisferio norte es invierno, no vas a comprar sombrillas. Por eso también hay empresas cíclicas y por eso es importante comparar los trimestres equivalentes. En cuanto a los beneficios por acción, hay que decir una cosa, y es que mucha gente cuando ve empresas con EPS negativos ya piensa que no puedan ser buenas inversiones porque no son rentables, pero debes tener en cuenta una cosa: prácticamente la mayoría de empresas que salen a bolsa la primera vez, y lo puedes mirar en grandes empresas que hoy en día te parecen colosos, en su día eran empresas que no reportaban beneficios. Y esto no quiere decir que sean malas empresas, porque hoy en día están liderando el mercado. Por eso, cuando veas empresas con EPS negativos, beneficios por acción negativo, son empresas que no son rentables. Sí, correcto, pero hay que analizar si realmente esos EPS negativos cada vez tienden más hacia cero. Por eso no te quedes con la idea de no tiene EPS negativos, no me interesa. Podría ser una empresa realmente muy interesante, y en el punto en el que estas empresas pasan los EPS de negativo a positivo, suelen atraer mucho más la atención de ciertos inversores institucionales. EPS aparte, el siguiente punto interesante a tener en cuenta en este tipo de empresas son las ventas, y esto es algo de puro sentido común, ya que si tú te vas a un centro comercial y realmente entras en una tienda y está vacía, la sensación que vas a tener es que esta tienda pues algo está haciendo mal, o es demasiado caro, o el producto es realmente malo y no vende. Y si tú vas viendo que día tras día este negocio está vacío,
quizás sea una mala opción de inversión. Con las inversiones pasa exactamente lo mismo. Si tú vas viendo que no existe una aceleración en las ventas, pueden tener ventas, pero si estas están estancadas y los EPS tampoco aceleran, por así decirlo, realmente esta empresa no nos interesa como estilo de growth, ya que no cumple con lo que dice el nombre, crecimiento. Por eso cuando analizamos empresas de tipo growth, también nos fijamos en las ventas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas grandes, estas que lideran el mercado, muchas veces tienen una aceleración muy pequeñita porque llegan a una cota de mercado donde ya están muy afianzadas, tienen una clientela muy recurrente, pero es muy difícil que realmente esas ventas sigan subiendo. Pueden subir, pero con un porcentaje mucho más reducido. Por eso, cuando buscamos estas empresas, buscamos empresas que tienen esa capacidad de poder seguir creciendo a nivel de ventas, ofreciendo nuevos productos, porque todavía no han copado todo el mercado que realmente podrían copar. Por eso, este indicador también es muy bueno a la hora de buscar este tipo de empresas. Voy a comentar también otro detalle y dentro de un momento vamos a pasar a la pantalla porque voy a enseñar ciertos detalles a la hora de buscar estas empresas. Y hay un detalle que es muy importante, que es el del sector en el que opera esta empresa, el sector al que pertenece. Porque no será lo mismo en buscar una empresa de tipo crecimiento de un sector que realmente esté muy parado, muy muerto y que difícilmente estas empresas puedan crecer. Y por poner un ejemplo extremadamente exagerado, supongamos que encontramos una empresa que fabrica relojes de arena. Este tipo de empresa seguramente hace 100 años habría sido una empresa de la leche, pero hoy en día los relojes de arena pues no son lo máximo. Por eso, quizá un sector mucho más interesante sería el de los relojes digitales, smartwatches, etc. Por eso hay que tener en cuenta también que a veces podemos encontrar ciertos tipos de empresas, pero realmente su modelo de negocio, el sector en el que se mueven, no es un sector que realmente pueda favorecer ese crecimiento. Siempre hay excepciones, siempre hay casos, como por ejemplo el de Lemonade que veníamos comentando ya en la comunidad de JF Partners, que está dentro del sector de aseguradoras, un sector que está bastante consolidado a nivel de empresas que son muy grandes y muy sólidas, pero a veces surge la oportunidad para pequeñas empresas con modelos disruptivos, y este es otro punto importante, ya que sí que es cierto que el sector es muy importante, pero también es importante que la empresa ofrezca algo que el propio sector no esté cubriendo y que pueda resultar muy atractivo para que la gente acabe comprando y haga que esta empresa consiga beneficios crecientes. Antes de pasar al PC te voy a comentar una cosa. Me voy a saltar la parte de cómo encontrar estas empresas, ya que tenemos un vídeo que lo puedes encontrar aquí, donde te explico exactamente cómo utilizar la herramienta de Finviz para encontrar este tipo de empresas. Así que vamos al PC y te voy a enseñar una cosa hablando del tema de los sectores, y es que Finviz nos ofrece en la parte de maps, tiene un tipo de mapa que inicialmente sale pero podemos ver el mapa de burbujas. El mapa de burbujas nos da una información acerca de los sectores que está aquí abajo y podemos identificar esos sectores que son mucho más rentables, por así decirlo, y los que menos rentabilidad dan. Hay que tener en cuenta que aquí lo que estamos analizando es el índice SP500, y cuando estamos hablando de empresas de tipo growth normalmente nos orientamos más al Nasdaq. Pero bueno, como herramienta para identificar o filtrar así por encima este tipo de sectores que nos puedan interesar mucho más, podemos verlo así, y aquí podemos ver cómo tenemos la barrera del 0%, ahora mismo estamos mirando las empresas, la burbuja es la capitalización bursátil, tenemos los sectores por colores, estamos mirando el SP500 y no tenemos ningún tipo de filtro más. Algo que cambio yo normalmente son los ejes de las Is, y aquí por ejemplo busco los crecimientos de EPS de quarter a quarter. Aquí podemos ver, por ejemplo aquí tenemos uno que se nos escapa de la media, siempre podemos reducir esto para poder filtrar mejor, y ya a simple vista podemos ver que si la línea de 0 es esta, tenemos este sector azul que es el de healthcare. Curiosamente, con la situación en la que estamos, últimamente las empresas de este tipo de sectores están subiendo bastante, pero luego tenemos otras como, por ejemplo, tecnología, que es otro sector que lleva mucho tiempo dando buenos resultados, o consumo cíclico, donde también tenemos una serie de empresas que están reportando muy buenos EPS. También podemos utilizar el filtro para ver las ventas.
que lo tenemos en Sales Growth Quarter. Y aquí podemos ver también pues diferentes sectores, vemos el healthcare como está tirando muy bien, también tenemos este sector de industrials que está ahí, habría que identificar las empresas que realmente están bien, uno que vemos el de consumer cyclical, consumo cíclico, que también está muy bien, pero por ejemplo tenemos el de la energía como que está bastante dañado. Esto simplemente es una imagen global de cómo podemos ver algunos sectores, qué sectores pueden ser más interesantes que otros. Luego, independientemente del sector, tenemos la industria, que es como una subcategoría dentro de cada uno de los sectores. Quiero comentar también otra cosa, y es que, por ejemplo, lo que decía de intentar buscar empresas pequeñas, esto ocurre porque cuando buscamos empresas de tipo growth, cuando utilizamos los filtros que te comentaba en el vídeo que te decía hace un momento, si buscamos empresas de mega capitalización o de capitalización grande, normalmente nos vamos a encontrar con listas bastante más pequeñas. Por ejemplo, en las listas de mega capitalización sí que vemos que Amazon, que es un coloso, realmente todavía sigue siendo una empresa de cierto crecimiento, y tenemos a 7 empresas. He filtrado aquí un poco para ver cómo vemos que no hay empresas de gran capitalización que cumplan con parámetros growth. Si nos vamos a mediana capitalización ya tenemos hasta 6 páginas de empresas. Yo de aquí he sacado algunas empresas porque me voy a pasar directamente a Webull para ver realmente un poco también a nivel técnico. De la lista, de hecho vamos a pasar a la lista. En la lista tengo Fiverr y estas que tengo por aquí localizadas. Podemos analizarlas, por ejemplo Fiverr es una que ya había encontrado, vamos a ponerla aquí y vamos a comprobar que realmente está cumpliendo con lo que estábamos diciendo. Y aquí tenemos las ventas sales quarter a quarter, un 87,50%, y tenemos los EPS de quarter a quarter 95,30%, con lo cual ya viendo estos valores vemos que es una empresa que puede ser interesante. Además vemos que el market cap es de un 7,18 billions, que realmente es bajo. Es bajo para el tipo de empresa, a pesar de que, por ejemplo, si ya vemos el gráfico, vemos que esta empresa lleva ya desde prácticamente marzo-abril subiendo sin parar. Entonces habría que pensar si realmente merece la pena entrar en una empresa que ya lleva todo este crecimiento ya reflejado en la cotización. Por eso, como decía, este era el ejemplo de Fiverr. He buscado algunas empresas que he sacado de ese filtro y, por ejemplo, el ejemplo de Corsair, que es una empresa que cumple con los parámetros de crecimiento en EPS y crecimiento en ventas con una buena capitalización, un sector muy interesante que también es la parte tecnológica. Corsair es una empresa que se dedica a la fabricación como sillas como esta, auriculares, etcétera. Puedes mirar la página web que es corsair.com, creo. Vemos el análisis técnico y vemos cómo es una empresa que sí ha salido recientemente a bolsa con una subida muy grande, luego corrigió, volvió a romper y ha tenido una subida vertiginosa. Esto es lo que estamos buscando. Realmente cuando buscamos estas empresas buscamos este crecimiento rápido para aprovecharnos de él. Hay que saber cuándo entrar, pero también cuándo salir, porque muchas de estas empresas podríamos llevarlas a corto plazo, a medio plazo o incluso a largo plazo si vemos que el modelo negocio pueda tener esa continuidad. Existen ciertos patrones de análisis técnico que se van repitiendo en las empresas de tipo growth. Uno de ellos es el famoso Cup and Handle, que es un patrón que simplemente es como una taza de café. Tiene esa forma de taza, de cup, y luego tiene el asita. Podríamos decir, y esto no es una recomendación de inversión, pero por ejemplo, analizando Corsair, vemos como aquí hizo una especie de tacita, no hizo el handle como tal, sí que lo hizo aquí un poco más adelante y luego acabó rompiendo, y es por eso que digo que los patrones a veces son un poco orientativos. Podríamos pensar que aquí sería un buen momento de decir, quizá esté trazando ese tipo de gráfico y pueda llegar hasta los 50-51 dólares, luego quizá corregir un poco y finalmente acabar rompiendo. Esto es ya una parte un poco más compleja que normalmente se tarda bastante en explicar y que normalmente nosotros lo hacemos en un curso gratuito que podrás encontrar en el enlace de la descripción, donde aparte de ver la masterclass de Growth verás todos los fundamentos de inversión desde el principio hasta llegar a las diferentes masterclass de las estrategias de inversión distintas. Pero no todos los gráficos son tan bonitos como el de Corsair, porque por ejemplo BigCommerce, que es una empresa que también cumple con los parámetros, de hecho lo vamos a ver, BigCommerce, que es Big
Commerce está aquí. Tenemos una empresa que tiene unas ventas, una aceleración de ventas de quarter a quarter del 55,10% y los EPS del 35,80%, una capitalización bursátil de 4,76 billions. Sin embargo, vemos como el gráfico no pinta muy bien, la verdad. ¿Sería arriesgado meterse aquí? Sí. ¿Podría darte buena rentabilidad? Podría también, pero habría que ver una serie de detalles más. La tengo en el gráfico. Porque hay algo que normalmente también estamos buscando en este tipo de empresas, es que la aceleración nos la podemos llevar a bastantes partes y en el análisis técnico también cuenta, porque una de las aceleraciones que también buscamos es la del precio, buscamos que el precio coja esa inercia y se vaya hacia arriba, pero también lo hacemos con el volumen, porque con el volumen vamos viendo un poco si realmente los peces gordos se están posicionando en este tipo de empresas y eso el volumen te lo canta a leguas. Así que muchas veces cuando analizas este tipo de empresas de tipo growth, muchas veces encuentras empresas que tienen muy buenos fundamentales porque además de los EPS, las ventas, la capitalización, se pueden mirar el ROE, el ROA, hay muchos indicadores, realmente hay bastantes y habría que saber exactamente cómo analizar cada uno de ellos, pero para que tengas ya una base y puedas coger, irte a Finviz, buscar empresas como te había comentado en el otro vídeo y empezar a analizarlas, ya empiezas a ver un poco por dónde van los tiros. A veces pasa que encuentras este tipo de empresas que su gráfico realmente es bastante feo. ¿Qué es lo que normalmente verás a la hora de invertir en growth? Porque hay mucha gente, seguramente si buscas, verás que mucha gente acaba invirtiendo en máximos, por así decir. Y los máximos no sirve cualquier tipo de máximos. Cuando hablamos de invertir en máximos, hablamos de invertir cuando rompe unos máximos que ya existían precedentes. Y utilizando el caso de BigCommerce, podríamos decir que lo que estaríamos buscando realmente es que esta empresa acelerase a nivel de precio hasta llegar a este punto y desde aquí acabase rompiendo esos máximos. Y esto yo muchas veces lo comento como si fuese una fiesta, porque tú, por ejemplo, en esta empresa, podrías decir, bueno, si los datos fundamentales son buenos, ¿por qué no cojo y me meto ya? Porque está en la zona más baja del gráfico y me espero para llevármela hacia arriba. Pues podría ser un tipo de apuesta que será bastante arriesgada, ya te lo digo yo, porque no sabes cuándo va a suceder eso. Entonces esto yo a veces lo comparo con una fiesta, y con una fiesta me refiero a que tú tienes dos opciones cuando vas de fiesta. Puedes entrar barato o gratis cuando vas a las 12 de la noche, pero tú entras en un local donde no hay absolutamente nadie y no sabes qué fiesta te vas a encontrar. Sí, estás pagando un precio muy bajo para entrar en el local, pero sí que es cierto que muchas veces vas a tener que estar de brazos cruzados durante 1 o 2 horas hasta que empiece a llegar la gente y tampoco tienes la certeza de que te vayas a encontrar un ambiente increíble esa noche. Por eso lo que intentamos es que estas empresas lleguen al máximo y en ese momento nosotros ya estamos viendo que la fiesta está bien montada, que el ambiente nos gusta. Sí, vamos a tener que pagar un poco más de precio porque va a ser más caro entrar, pero nos estamos asegurando de que si se dan todas las aceleraciones de las que te he hablado en este vídeo, es muy probable que esa empresa siga creciendo y rompa los máximos. No quiere decir que siempre vaya a ocurrir esto y quiero que te quedes con este mensaje, porque esto no es el sistema infalible que lo haces siempre y funciona al 100%. No, muchas veces va a ocurrir que la empresa ni suba, no haya crecimiento en volumen, te encuentres con que las ventas bajan, te puedes encontrar un montón de cosas. Por eso es importante que sepas muy bien decidir y priorizar entre qué tipos de datos van a tener más importancia para ti o menos importancia a la hora de invertir con estas empresas. Así que no me quiero enrollar mucho más, espero que te haya gustado este análisis de empresas growth. Es un poco denso y como te decía anteriormente, tenemos una masterclass en el curso gratuito que puedes encontrar aquí abajo. Es más extenso, vamos un poquito más al detalle y seguramente te sirva para llegar a un punto que te permita empezar a encontrar este tipo de empresas. Así que no me enrollo más, espero que te haya gustado mucho el vídeo. No te olvides, 1, de suscribirte, 2, de comentar si te ha gustado el vídeo, si quieres ver más vídeos en esta línea o si tienes alguna duda que podamos resolver. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.